Querido Padre, muchas gracias por este momento de culto y por el momento que vamos a tener de reflexión de tu palabra, que te pido que nos inspire hacia adelante y hacia tus propósitos. Te pido que en este momento puedas darnos la paz del cielo al entregarte todo en tus manos, toda nuestra vida en tus manos, todas nuestras cargas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, un feliz sábado para cada uno de ustedes. La anécdota del último sermón. Todos los cultos tienen ciertas liturgias, ciertos matices diferentes. Y estaba confiado de que en este momento, en esta canción, otra persona oraba y después oraba el predicador. Entonces yo me quedé con esa tranquilidad hablando afuera con Edu, ahí charlando un poquito del ministerio en la radio que él tiene, y por eso la demora. No sé si se habrán dado cuenta los pasos ahí, escuchando los pasos en el medio. Pequeñas anécdotas que después uno las recuerda con mucho cariño. Bueno, como decía Facu, hoy es con Gaby nuestro último sábado, aunque no va a ser la última vez que estemos acá en Limache, porque tenemos el miércoles, no este miércoles que viene, sino el otro, tenemos una reunión de liderazgo y después yo voy a estar acompañando el viernes 19 o viernes 20, voy a estar acompañando con el stream. Así que voy a seguir frecuentando, pero sábado de mañana sí es el último. Como ustedes saben, bueno, nos han llamado para seguir sirviendo al Señor en la ABO, la Asociación Bonaerense, allá en Buenos Aires. Todavía no nos dijeron en qué distrito, así que estamos con esa expectativa. Pero sí, ustedes ya tienen confirmado quién va a ser el pastor ayudante del pastor que viene en mi lugar. Va a haber un pastor que va a estar cumpliendo las funciones que yo estuve realizando en estos años en todo el distrito, y va a ser acompañado por un pastor ayudante que va a estar como capellán del colegio y a la vez colaborando exclusivamente acá en la iglesia de Limache. Y ese hermano pastor es Enzo Fernández, ¿sí? Como decía en el chiste en la escuela sabática, no el jugador del Chelsea, sino el Enzo Fernández, que muchos de ustedes ya conocen, que ha estado misionando hace unos 3 años aproximadamente. Una gran persona, ustedes lo conocen, el oriundo de Tartagal. Le gusta mucho todo lo que es las transmisiones en digital, así que se va a sumar seguro al equipo del stream. Ya le voy a estar hablando, ya lo voy a estar conectando con el equipo, y los va a ayudar en todo este proceso que ustedes van a tener en el 2025 como iglesia, todo este proceso de evangelismo, todo este proceso de nuevo lugar de culto, todo esto lindo que fuimos experimentando, que es el proceso de un liderazgo renovado, y todo esto que fuimos sembrando, que me lo pierdo en cuanto a la cosecha, pero que lo voy a estar con mucho placer disfrutando a la distancia, y que tiene el privilegio el pastor entrante de poderlo cosechar. Así es la vida de la iglesia, y así ya Pablo decía, algunos cosechan, algunos siembran, otros cosechan, ¿tá? Así que bueno, mis mayores agradecimientos a ustedes por todo el apoyo desde siempre. Ustedes saben que les tengo un gran aprecio. Desde el día en que me enteré, hace 2 años atrás, que teníamos que estar acá, la primera iglesia que puse en mi corazón para orar fue Limache. Y en mi corazón, la oración que yo le decía a Dios: Señor, ayúdame a ser instrumento para que vos te puedas manifestar, para que esa iglesia tome alas y crezca y vuele alto. Y estoy muy feliz, porque entendí ahora que eso que yo tenía en mi corazón, en realidad era algo que Dios había puesto en mi corazón. Que entendí que eso en realidad era un deseo de Dios, que Dios puso para que sea mi deseo. Entendí que eso era algo que Dios tenía como propósito, y que me llamó en estos 2 años a sumarme a este propósito. Y que en estos, ¿cuánto? 40 y ¿cuánto es? 24 meses, 2 años, los llamó a ustedes también para ser parte de este recorrido. Cuando Dios tiene un deseo, cuando Dios tiene un plan,
no hay nada que lo pueda frenar. Jesús vino a este mundo, las oscuridades de este mundo quisieron absorber la luz de Jesús, pero la luz venció en la oscuridad. Las paradojas de la Biblia. Jesús nos dio vida a través de la muerte, pero a través de la muerte venció a la muerte y al pecado. Cuando Dios tiene un propósito, lo lleva adelante. Yo cuando la conocí a Gaby, era muy fácil identificarla a Gaby, porque en teología éramos 60, 65 varones y habían 2 o 3 estudiantes de teología mujeres. Entre ellas estaba Gaby. Así que me fue muy fácil poderla identificar a ella. Cuando la empecé a escuchar, me causó mucha ternura su tono de voz, su forma pausada de hablar. Me gustó. Y cuando la escuché hablar así en grupo, y cuando empecé a relacionarme con ella, me empezó a gustar su forma de ser. Y empecé a sentir que podíamos ser compatibles. Así que empecé a intentar, como me sentía bien estando con ella, en la amistad con ella, empecé a hacer intencionalmente cosas para poder estar más tiempo con ella. Lo que yo iba viendo, y a mí me fue confirmando que esto podía ser también parte del plan de Dios, era que muchas cosas se conjugaban para que yo pudiera estar con ella. En primer lugar, yo tengo que confesarles que obviamente Dios actúa en las intenciones de uno, y yo era muy intencional, ya, ¿cómo se dice? Muy evidente, ¿verdad? No ocultaba mis evidencias. Y cuando llegaba al aula, yo siempre llegaba un poco, no digo tarde, pero llegaba justo. Ya cuando las últimas asientos libres que quedaban eran los que estaban en el fondo. Y Gaby, siempre disciplinada, llegaba más tempranito y se sentaba en una de las primeras filas sobre la pared. Entonces, como me era muy agradable estar con ella, yo quería estar con ella, empecé a hacer algo que nunca lo había hecho. Empecé a llegar temprano a clase. O sea, levantarme más temprano, hacer todo más temprano. ¿Para qué? Para poder sentarme atrás de ella o al lado de ella. Para tener una excusa de pedirle algo, no sé, un liquid paper, algo. Una vez yo tenía muchas ganas de estar sentado al lado de ella para conversar, y cuando llegué, se ve que ya era un poco tarde, ya habían puesto la mochila adelante de ella, porque viste que muchos chicos vienen, ponen la mochila y después se van afuera hasta que llegue la hora de la clase. Ya estaba ocupado adelante, estaba ocupado en el costado y estaba ocupado atrás. Y el asiento que estaba atrás ocupado, el chico no estaba ahí atrás, había ido a los pasillos ahí del teológico a conversar, no sé. Entonces yo digo, pucha, yo quería ese día estar. Entonces agarro la mochila, no digo la tiré, pero la coloqué en otro asiento más atrás, y yo me senté de ahí y no me moví. Después Gaby se había dado cuenta que había otro chico que se había sentado atrás, y de repente se sorprende, ¿no? Pero eso no pasó nada. El problema fue cuando vino el chico, mi compañero, claro, mi mochila, ¿dónde está? No, está atrás, digo. Y ya todo el curso sabía que yo tenía intenciones con Gabriela. Pero lo que me fue también llevando a que Dios acompañaba este deseo, esta intención de querer estar junto con ella, era que cuando se armaban las comisiones nos ponían juntos. Cuando tuvimos que participar en el club Shekinah, nos pusieron en el mismo grupo, en la misma agrupación. Y cuando tuvimos que salir como misioneros, eso era libre, uno podía haber elegido
ir a Diamante, otro podía haber elegido ir a Crespo, son localidades de ahí Entre Ríos. Justo coincidimos, sin ponernos de acuerdo, y ir todos los domingos a al mismo club misionero para abrir un club nuevo. Y así todas las actividades juntos, Yo chocho. Ella, Gaby pobre, ¿no? Como que decía, otra vez. Y después hubo un episodio en ese primer cuatrimestre, y con esto termino, de un pendrive que ella había prestado. Un pendrive que tenía un trabajo práctico y vamos a suponer que era domingo, el trabajo práctico había que entregarlo en la plataforma digital a las 23 horas, eran las 14 horas y Gaby tenía todo su trabajo práctico ahí y ese trabajo era necesario presentarlo para poder por lo menos promocionar la materia. Y entonces me llama, me manda un mensaje, me cuenta y no tuve mejor idea de decirle, quédate tranquila, yo te lo voy a encontrar. Estaba en inglés mi celular, send, ¿no? Enviado. Al minuto dije, ¿qué hice? Porque a cumplir o cumplir. Así que en ese momento no todos tenían celular, era difícil encontrarlo. Empecé a hacer todo un trabajo de inteligencia al estilo James Bond, al estilo Superagente 86, 007. No sé qué referente actual puedo encontrar así, al estilo Sherlock Holmes. Al estilo FBI. Lo encontré, lo agarré al celo en mi mano y... el pendrive. Cuando tuve el pendrive ahí dije, gracias Señor. Tenía ganas de besarlo el pendrive. Y empezó a llover torrencialmente, una tormenta de noviembre, es como las que tenemos ahora. Y yo iba en bicicleta y yo me sentía Superman, ¿no? Porque tenía ahí, ¿no es cierto? Imagínense, el pendrive lo envolví en 3 bolsas y me lo metí en el bolsillo de la campera, cosa que esté bien aseguradito y que no se moje. Cuando llego todo mojado, empapado, Gaby me abre la puerta y yo ahí, ¿no? Acá está el pendrive. Todas cosas que fueron ayudando y que creo que Dios acompañó, porque si está en el corazón de Dios, y la voluntad humana acompaña, no hay nada que pueda impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Estuvo en el corazón de Dios que la iglesia sea levantada por Jesús y acompañada por la voluntad humana. No hubo nada que pudiera destruir a la iglesia a lo largo de toda la historia y no va a haber nada que la pueda destruir porque está en la voluntad y en el corazón de Dios y en personas que Dios siempre levanta para que ejecuten sus planes. Cuando leemos, y yo los invito ahora a buscar Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, va a ser breve la reflexión, no se preocupen, Hebreos capítulo 11 es el gran capítulo de los héroes de la fe, pero no me quiero concentrar en los héroes de la fe, no quiero concentrarme en la lectura de este capítulo enfatizando la importancia de la fe. Tampoco quiero que leamos este capítulo enfatizando las cosas que se hicieron a través de la fe. Lo que quiero enfatizar con este versículo es que pasaron siglos, pasaron milenios, se le pasó la vida al mundo y Dios tenía un propósito y lo llevó adelante contra viento y marea, porque los propósitos de Dios no hay nada que los pueda frenar. No hay nada que pueda frenar los propósitos de Dios. Lo que expresa Hechos 11 es que los propósitos de Dios se cumplen.
y que se han cumplido a lo largo de toda la historia y que se han cumplido en personas que se han querido subir al tren de la voluntad de Dios. Ahora bien, dice Hechos 11:1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe incluso Sara, a pesar de ser avanzada de edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en descendencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido tiempo, oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y ahí seguimos con la lectura un poquito más adelante, versículo 22. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe él, recién nacido Moisés, fue escondido por sus padres. Versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para el exterminio de los primogénitos, no tocar a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo. Versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Versículo 31. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra,
y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. No lo recibieron, porque nos faltaba. ¿Quién faltaba? Falta nosotros. Lo que muestra el capítulo 11 es un Dios que tiene un propósito y que contra viento y marea ese propósito se cumple. Yo sentí eso con Gabriela, que Dios estaba ayudándome y que Dios luego, estando juntos, formalizando la amistad, formalizando el noviazgo, formalizando el matrimonio, estuvo junto y Dios nos confirma. Pero también veo que eso pasa en la iglesia de Limache. Hace muchos años atrás hubo un sueño. El sueño de querer tener una educación adventista allá enfrente. Ese sueño se empezó a ejecutar, abriendo aulitas para tener un jardín. Hay muchas variables que tienen que darse para que prospere y hay variables que ayudan a que, al menos temporalmente, no prospere. Funcionó el jardín por un tiempo y luego el servicio se cerró. Y yo me he dado cuenta, así como Dios puso en mi corazón el deseo de ser instrumento de Dios para que Limache tenga alas y vuele, y que hoy me doy cuenta que en realidad ese fue un deseo de Dios, que Dios colocó en mi deseo, me he dado cuenta que ese deseo que tuvo esos hermanos de aquel entonces de abrir un jardín no era un deseo de esas personas, sino que era un deseo de Dios que lo había transmitido a esas personas. Y me doy cuenta que es un deseo de Dios, porque Dios, si tiene un deseo, lo ejecuta. Cuando se compró el terreno a 3 cuadras para que la educación adventista esté aquí en la zona. Piensen que se pudo haber comprado el terreno en cualquier lugar. ¿Sí o no? Pero Dios tenía un deseo en esta zona. 3 cuadras más, 3 cuadras menos, no le hace a Dios ni más ni menos. Está en el radio de influencia. Dios tenía ese deseo y Dios lo ejecutó, y Dios lo está ejecutando, y Dios lo seguirá ejecutando. Por eso llego a la conclusión de que en realidad todos los agentes humanos que participaron en aquel proyecto de levantar un jardín, en realidad eran eso, agentes humanos que habían entendido un propósito divino, pero que el propósito era divino. Los agentes humanos son eso, simplemente agentes humanos. Acá el valor humano tiene gran relevancia para que los propósitos de Dios se ejecuten, por supuesto. Pero lo que quiero dejarles en la mente es que esto es un propósito de Dios y que Dios lo ejecutó. Y que el deseo de Dios es que nosotros nos gocemos de que eso que en el pasado se intentó y que se entendió que era un propósito de Dios, hoy se está viendo hecho realidad. Porque el jardín ya está funcionando desde este año. Y el año que viene se va a ir 1er grado. Y todos los años, al menos, por lo menos un aula por año se va a ir armando para que todos los niveles puedan estar a pleno.
Y en paralelo, como bendición paralela, la posibilidad de ser la iglesia que acompaña a la institución, bien pegadita con la nueva construcción que se va a hacer el año que viene. Yo me voy con estas reflexiones y me quedo con la sensación de irme del momento más lindo, que es el momento de la cosecha. Pero voy a disfrutar feliz de poder ver cómo Dios va a seguir avanzando sus propósitos. Pero ustedes van a tener el privilegio, tienen el privilegio de ver el propósito de Dios cumplirse y tienen el privilegio de ver cómo Dios sigue cumpliendo sus propósitos y tienen la gran posibilidad de sumarse al tren de la voluntad de Dios para que esto también redunde en la vida de ustedes. Porque Dios quiere, con los propósitos que Él desarrolla, que el agente humano se sume para que el agente humano se beneficie con los propósitos de Dios. Yo quiero invitarlos a que ustedes sigan arriba de este tren, que es el tren del propósito de Dios. No solamente para que Dios ejecute los planes a través de ustedes, sino para que la vida de ustedes se enriquezca. Y porque creo que Dios va a influenciar a toda Salta a través de ustedes, a través de lo que Dios va a hacer con ustedes. Y estoy seguro, esta es una opinión mía, que esta influencia ya está despertando en muchas personas el deseo de ¿y por qué no me sumo al Limache para dar una manito? Es una opinión mía, pero estoy seguro que eso va a pasar, porque es lo que suele pasar. Cuando hay algo contagioso, uno quiere estar en el lugar contagioso, ¿verdad? Entonces estoy seguro que se van a sumar hermanos, personas que van a querer sumar. Capaz que se van a sumar un tiempo y después vuelven a sus iglesias de origen. O capaz se suman y dicen qué lindo y me quedo. No sé. Pero va a pasar. Y ustedes son esos agentes de influencia. Sigan en el tren para que Dios ejecute los planes. Un plan que contra viento y marea se va a cumplir. Y para que los tenga a ustedes dentro de ese tren, para que la vida de ustedes se enriquezca. De mi parte, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Y voy a seguir las noticias desde Buenos Aires. Oramos. Gracias, Señor, por estos 2 años que tuvimos con Gaby acá en Limache. Gracias por tu visión y por poner tu visión y deseo en nuestros corazones y por sumarnos al tren de tu visión. Gracias porque la Biblia es la garantía de que tus propósitos se cumplen contra viento y marea. Claramente tenías propósitos aquí en Limache y lo estás cumpliendo. Y te agradecemos y te alabamos por eso. Y acá estamos, como Isaías. Heme aquí, Señor, envíanos, envía a este pueblo, sigue usando este pueblo para seguir desarrollando tus propósitos. Bendecí mucho a Enzo, que como pastor ayudante va a estar aquí colaborando en Limache y siendo capellán del colegio. Bendecí mucho al pastor entrante, dale sabiduría, dale fuerza, dale de tu poder para que Él ejecute todos los planes que tú quieras para Él aquí en este lugar y en este distrito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Música, maestro. Los espero afuera para saludarlos.